todos nosotros somos mayores, entonces quisiéramos mantener un aforo bastante bajo, porfa. Primero que todo, buenos días, compañeros, buenos días, bienvenidos, constituyentes. Han sido citados para ratificar la denuncia, ese es el proceso que exige la ley y es lo que estamos siguiendo en este momento. Yo les quisiera pedir que tal vez se acercan con nosotros, pero que les jalen un par de sillas ahí. Y si quieren pueden retirar más la mesa. Yo estoy apenado por este lado de... Es que miren, perdón que sea tan paranoico, van a decir, pero la verdad que el Congreso no fue un buen día para reunirnos hoy aquí en el Congreso. Especialmente cuando íbamos a venir mayores, ¿verdad? Porque el día de hoy va a comenzar una limpieza y una desinfección total en el Congreso, entonces sí está delicada la situación. Sin embargo, se les pide que ahí tienen gel, ahí tienen alcohol, les rogamos no quitarse la mascarilla y nada más, ¿verdad? Entonces, si quieren comenzamos entonces, diputado, por favor. Quería nada más leer la agenda. Presidente, buenos días. Gente presente, honorables, bienvenidos, buenos días. Compañeros diputados, buenos días. En el expediente de mérito consta o se presentó una solicitud de recusación, según entiendo, por la Asociación de Dignatarios de la Nación, que en su momento pienso que este es el momento procesal oportuno para hacerlo ver en esta comisión, en virtud de que la recusación, no sé si es viable leer el documento que nos llegó, pienso, a todos, como miembros de la comisión. Por el orden, compañero, hoy, de acuerdo a la ley, ellos tienen que ratificar la denuncia y ese es el único trámite que vamos a hacer. Esa nota la vamos a discutir, por supuesto, en su momento, cuando se les vuelva así. Perdón, presidente, Trata de pegarte el micrófono, vos, es que no se te oye mucho. Perdón, presidente, lo que pasa que a criterio personal el trámite que se establece en este tipo de casos es que dada una recusación o se tenga por planteada, como comisión ya no podemos seguir conociendo. Debe remitirse inmediatamente al Pleno para que lo que legalmente proceda. Correcto, pero mira, no es el momento. Siendo así, te vuelvo a llamar, yo iba a leer la agenda no ahorita que tenemos en este momento, que tenemos que aprobar, que es la bienvenida que hace la DI con las disculpas del caso por lo delicado del momento. Despacho calificado, que es una nota nada más que les van a repartir que contestó la Corte Suprema, que no creo que valga la pena leerla, creo que con que usted la tenga es suficiente. Y tercer punto, ratificación de la querella presentada por la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Aprobamos la agenda, compañeros? Entonces, por cortesía, mi amigo Willy, mi querido Willy Pidecer, tenía rato de no verte, estás muy bien, tenés la palabra, te pido mil disculpas, no veo que tenga el micrófono por el canal, perdón. Diputado, compañero diputado, ex constituyente, Guillermo Pidecer, presidente, para hacer la denuncia. Honorables miembros de la Comisión Pesquisidora, señor presidente, quisiera compartir con todos la nota que usted me envió para que nosotros ratificáramos la querella que hemos presentado, para que estén enterados pues de que su citación es bien clara y concisa sobre la presentación que nosotros tenemos que realizar sobre la querella presentada en su oportunidad. Mi calidad, actúo como representante de la Junta Directiva y representante legal de la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente. Personería ya acreditada en el expediente respectivo mediante acta notarial fraccionada en la ciudad de Guatemala el 27 de septiembre del 2018 por el notario Benjamín Aquel Vázquez, la cual se encuentra
debidamente inscrita en el registro de las personas jurídicas bajo partida número 30 y 4.825, folio 34.825 del libro 1 del Sistema Único del Registro Electrónico de Personas Jurídicas, con fecha 26 de noviembre del año de 2018, de la cual acompaño fotocopia legalizada, con lo que demuestro que tengo de conformidad con la ley la representación legal de la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, acompaño fotocopia simple del diario de Centroamérica de fecha 23 de enero de 1986, en el cual demuestro que por mandato legal, de conformidad con el Decreto Constitucional 4-86, artículo 2, el cual dice, se establece como obligación de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente el planteamiento completo de cualquier acción que pueda quebrantar la Constitución. Los aspectos técnicos jurídicos serán expresados aquí por la licenciada Amanda Santizo, quien es la que nos representa en ese sentido. Así es que yo le cedo la palabra a ella con el permiso de ustedes. Muchas gracias. Honorables diputados, integrantes de la comisión, señor presidente, efectivamente fuimos citados para los efectos correspondientes de lo que regula el artículo 17 de la ley en materia de antejuicio, en la que se nos debe escuchar y para los efectos correspondientes es ratificar la querella que en su momento fue interpuesta en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes a criterio de la Asociación Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente incurrieron en los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad. Esta querella es importante, es de trascendencia histórica para el pueblo de Guatemala, para la ciudadanía de Guatemala, en virtud que es uno de los primeros antejuicios que son conocidos por la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes estaban llamados a velar por el respeto de la Constitución. En ese sentido, quiero mencionar como primer punto el análisis en relación a lo que es la Constitución. El concepto Constitución tiene íntima relación con el ejercicio del poder en referencia a regular y normar el poder político dentro de un Estado. La Constitución, también llamada Carta Magna, es el orden jurídico fundamental en el cual se regula el poder político, entendiendo como parte de dicho poder la soberanía, la organización estatal y su gobierno, la formación de sus poderes estatales, los derechos y obligaciones de los gobernantes y los derechos y obligaciones de los gobernados. Teniendo dentro de esta Constitución un fin muy importante para la ciudadanía, pues es un derecho humano. Y este derecho humano fue declarado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en el artículo 16, en donde se indicó claramente en esta declaración celebrada desde 1789. Esta Declaración de Derechos del Hombre en su artículo 16
establece claramente una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución. Es decir, se puede tener un documento, pero si este documento no protege los derechos de los ciudadanos y no respeta la separación de los poderes, los ciudadanos carecen de esta norma fundamental que rige todas las repúblicas independientes. En ese sentido, la Asamblea Nacional Constituyente, la Asociación de Dignatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, derivado de un decreto decretado por la Asamblea Nacional Constituyente, les ordenó velar por el efectivo cumplimiento y respeto de la Constitución. Al evaluar la gestión de los magistrados Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco de Mata Vela y que en paz descanse el honorable licenciado Bonerge Mejía, se pudo determinar que efectivamente estos magistrados estaban vulnerando las facultades de proteger y respetar la Constitución que fue designada o creada constitucionalmente por el artículo 268. Esta querella se basa en las violaciones flagrantes a la Constitución, que como indiqué, la Constitución es el eje principal de toda sociedad democrática y toda república. Dentro de la propia Constitución se establecen claramente los límites del poder político y del poder público. Es por eso que en su artículo 154 la Constitución es clara en determinar que nadie es superior a la ley y los funcionarios están sujetos a la misma y quienes están al servicio del Estado y la Constitución resalta este término y dice y no de partido político alguno. Regulando con gran importancia la función pública, no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. ¿Y por qué la Constitución exige este juramento? Es precisamente porque este no es un trámite simple burocrático como se ha utilizado, sino que es un juramento en el que la persona debe someter su actuar a las bases decretadas en la Carta Magna, en la norma fundamental. En este caso, también se establecen a través de la Carta Magna los mecanismos de defensa, protección y restauración de las garantías constitucionales. Y estos mecanismos de defensa se incluye al amparo. La acción constitucional de amparo regulada por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad tiene una función específica y dentro de esta función específica es la protección contra las amenazas y la restauración del imperio de dichos derechos. En este caso, la Ley de Amparo regula quiénes deben de conocer estas acciones para rescatar a los ciudadanos de las vulneraciones o las afectaciones del poder político o del poder público. Y estas violaciones son restauradas a través de la integración de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y jueces de primera instancia, quienes se constituyen en tribunales extraordinarios constitucionales y conocerán de esta materia dependiendo de la amenaza o el agravio que se señale por parte del ciudadano. Dentro de la misma Ley de Amparo se establece los requisitos que se deben de tener para hacer una reclamación de una restauración de los derechos constitucionales señalados en una acción constitucional de amparo. Y dentro de esto se establece la legitimación activa. La legitimación activa, en términos simples, es que solamente las personas afectadas directamente pueden
reclamar derechos propios. Nadie puede reclamar un derecho ajeno. En este caso, dentro de estas acciones constitucionales, los organismos constituidos en tribunales extraordinarios de amparo tienen la misión de velar con total independencia y recalcando de que estos tribunales extraordinarios de amparo no pueden interferir con las funciones exclusivas que se le brinda dentro de la Constitución Política de la República a los organismos de Estado. En ese sentido, en este caso, la Constitución misma establece un orden para aquellos que estaban obligados a defender la Constitución y que en lugar de defenderla realizan acciones que contradicen y vulneran la misma norma que estaban llamados a defender. Y estas acciones están determinadas en la ley, específicamente en el Código Penal. El Código Penal de Guatemala establece claramente como conductas ilícitas y regula la protección de bienes jurídicos tutelados como el respeto a la Constitución. Si un funcionario irrespeta la Constitución, entonces el derecho penal va a entrar a sancionar a ese funcionario y ese es un mecanismo de control del poder político, del poder público, porque el artículo 154 de la Constitución indica que quienes infringieren la ley en perjuicio de los particulares deberán enfrentar juicios civiles y penales por las acciones que realizaron. Dentro de estas acciones para sancionar a los funcionarios infractores está regulado el proceso penal y este proceso penal, para poder ser activado, depende de la culminación de un proceso regulado en la Ley de Materia de Antejuicio. En este caso, los magistrados señalados interfirieron y vulneraron la facultad exclusiva del presidente de la República de Guatemala, que establece en su artículo 183, inciso O y P, que son funciones del presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución, recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequatur a los cónsules. La ley del organismo ejecutivo establece en su artículo 38 que el Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados. El artículo 48 de la Ley del Ceremonial Diplomático de la República de Guatemala establece: los agentes diplomáticos acreditados en Guatemala podrán tratar los asuntos de su misión con las autoridades del gobierno por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este será el único órgano de comunicación entre los diversos ramos de la administración. Así también, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 1, establece: a efectos de la presente convención, por jefe de misión se entiende la persona encargada por el Estado acreditante de actuar con carácter de tal. En su artículo 41, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece: todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese Estado o por conducto de él. En este sentido, ha sido la fundamentación que se ha vertido para la interposición de esta querella que se ratifica en este momento. Y a continuación procedo a establecer la violación cometida por los querellados, sindicados o imputados magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Establece el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial: contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Y los querellados en la resolución dictada por ellos relacionan los artículos 149 y 182 de la Constitución Política de la República y razonan lo siguiente, que leo textualmente. En ese sentido, es importante destacar que la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales debe ejercerse tomando en consideración que, conforme los artículos 1 y 2 constitucionales, el fin supremo del Estado es la realización del bien común, que garantiza a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Normativa concatenada con lo que establece el artículo 154 de la Ley Fundamental. Impone a los funcionarios y empleados públicos en quienes el pueblo delega el poder a actuar en beneficio de la sociedad, sustentando su proceder en la Constitución Política de Guatemala, los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado, así como en los dispuestos en las otras leyes. Asimismo, en el considerando 3 de la resolución hace un análisis sobre una serie de informes. La Corte de Constitucionalidad se entromete y adopta facultades que no están reguladas por la Constitución, lo cual no es competencia de esta Corte, pues su actividad debe estar limitada a resolver sobre asuntos en que se infrinja la Constitución Política de la República de Guatemala y en el caso puesto a su estudio nada tiene que ver con violación de derechos constitucionales. Máxime que lo que se pone a su consideración es un asunto de relaciones internacionales entre Estados, las cuales deben ser resueltas a nivel de derecho internacional y no a nivel de derecho interno. Y en todo caso, la Corte de Constitucionalidad, de conformidad con la Carta Magna, dentro de sus atribuciones, tiene la obligación de respetar las normas jurídicas vigentes y sobre todo deben de analizar que aquellos fueron electos para resguardar los pesos y contrapesos de la ley y no violentar las garantías constitucionales reguladas en nuestra norma fundamental. En este sentido, en el fallo emitido con fecha 29 de mayo del año en curso, los magistrados José Francisco de Mata Vela, Gloria Patricia Porras Escobar y Bonerge Amílcar Mejía emitieron una decisión en la cual indican, por su parte, conforme lo dispuesto en el artículo 182 del texto fundamental, el presidente de la República es el jefe de Estado y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. En ese ejercicio de funciones y en atención a los dispuestos en los artículos 183 del ordenamiento jurídico citado, corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. En ese sentido, como podemos establecer, los querellados al emitir esta resolución en donde pretenden amparar al Reino de Suecia por medio de un amparo solicitado por el abogado Alfonso Carrillo Marroquín y la Fundación Mirna Mac, emiten una resolución contraria a la Constitución, porque la Constitución es clara en indicar que el único en el Estado de Guatemala que puede decidir si se queda o se va un embajador es el presidente constitucional, el presidente de la República de Guatemala, el jefe de Estado de Guatemala, es el único que puede decidir si se queda o se va un embajador o agente diplomático acreditado en el Estado. No es competencia de ningún magistrado de la Corte de Constitucionalidad privilegiar embajadores en este caso como es del Reino de Suecia.
Incluso los magistrados, al momento de dictar el amparo, confirieron audiencia a la Embajada del Reino de Suecia y esta embajada no se apersonó al amparo, siendo que el abogado Alfonso Carrillo Marroquín y la Fundación Mirna Mac estaban reclamando derechos de la Embajada del Reino de Suecia. La primera que debería de haber comparecido a exigir sus derechos supuestamente vulnerados era la propia Embajada del Reino de Suecia, pero no compareció al amparo, no se presentó al amparo. ¿Por qué? Porque la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece las inmunidades de jurisdicción y para que el Reino de Suecia pudiera comparecer ante un tribunal de la jurisdicción de Guatemala debería de haber renunciado a las inmunidades de jurisdicción. Por eso el Reino de Suecia, con amplio conocimiento del derecho internacional, no compareció al amparo y aún así los querellados magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que están obligados a defender a los ciudadanos guatemaltecos, emiten una resolución de amparo provisional a favor del embajador del Reino de Suecia, que se ordenó retirar del territorio guatemalteco porque estaba vulnerando a la sociedad guatemalteca al hacer pronunciamientos u opiniones relativos a los ciudadanos guatemaltecos. Se estaba intrometiendo en estados internos y fue por eso que el embajador Anders Kompas fue declarado non grato y debió inmediatamente el Reino de Suecia retirar a su embajador del Estado de Guatemala. Sin embargo, los magistrados que estaban obligados a defender al Estado de Guatemala, quien los nombró y quien les pagaba su salario, no lo hicieron así. Lo que hicieron fue beneficiar a un embajador de un reino de Suecia que ni siquiera se apersonó al amparo a solicitar ninguna reclamación. Por eso se considera que en este caso la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente llega a establecer por medio de estas acciones que los magistrados imputados estaban violentando la Constitución, el ordenamiento jurídico y por ende ocasionando la desestabilización del Estado. En este sentido, nos referimos a que el amparo que motivó este antejuicio fue nominado o numerado por la Corte de Constitucionalidad con el número 2198-2018 y 2201-2018, que, como reitero, fueron interpuestos por la Fundación Mirna Mac y el abogado Alfonso Carrillo Marroquín para beneficiar y que no saliera del país un embajador declarado non grato con base a facultades constitucionales del jefe de Estado de Guatemala. En ese sentido, los interponentes señalaron como acto reclamado la solicitud del Gobierno de la República de Guatemala dirigida con fecha 10 de mayo del 2018 al Reino de Suecia para que este último retirara al señor Anders Kompas como su embajador acreditado en la República de Guatemala, así como la supuesta amenaza expresa de la declaratoria de non grato del embajador Anders Kompas. Los querellados José Francisco de Matavela y Gloria Patricia Porras, en total vulneración de la Constitución, otorgaron la resolución de fecha 29 de mayo del 2018 y otorgan un amparo provisional, solicitado por los amparistas, quienes además, como lo expuse anteriormente, tenían una total falta de legitimación para poder actuar a favor del Estado del Reino de Suecia. No eran mandatarios de Suecia, no eran representantes de Suecia, ni la Fundación Mirna Mac, ni el abogado Alfonso Carrillo Marroquín representaban al Reino de Suecia y aún así, careciendo de toda legitimación, los querellados avalan la solicitud de ellos y emiten con fecha 29 de mayo de 2018 un amparo provisional.
En este caso, podemos establecer que esta violación fue una violación evidente y descarada de la Constitución Política de la República de Guatemala y además inconstitucional e ilegalmente, como lo manifesté, se emplazó como tercero interesado al Reino de Suecia. Para poder emplazar a una embajada se le debe de solicitar al jefe de Estado del país que renuncie a su inmunidad de jurisdicción. ¿Por qué? Porque entonces establece la ley que el juez, magistrado o funcionario incurre en un delito. En ese sentido, no renunció la embajada y no se manifestó y no se apersonó al amparo. En este contexto es indispensable establecer que la Constitución regula las funciones de cada uno de los organismos de Estado, dentro de ellos a los máximos integrantes y representantes del organismo ejecutivo, quienes son electos mediante el voto de la población en respeto al gobierno instituido como una democracia representativa. Asimismo, la Constitución garantiza la división de las funciones o poderes de cada uno de los organismos ejerce y que para la aplicación directa del caso concreto, de conformidad con el artículo 183, literales O y P, corresponde como una facultad exclusiva del presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, así como recibir a los representantes diplomáticos, y la Carta Magna expresamente indica expedir y retirar el exequatur a los cónsules. Según el diccionario de la Real Academia Española, exequatur a los cónsules es la autorización por la que el Estado receptor admite un diplomático. Es decir, la Constitución es clara, expresa, precisa en decir al presidente le corresponde decidir si un agente diplomático se queda en Guatemala o se va. Pero en este caso, a pesar de existir una clara, expresa y norma constitucional que indicaba lo anterior, los magistrados abiertamente ponderan de forma superior una norma expresa, un criterio que ellos realizaron diciendo que por el artículo 1 y 2 de la Constitución, entonces ellos autorizaban que el embajador del Reino de Suecia, Anders Kompass, continuara en el Estado de Guatemala. Contradijeron la propia Carta Magna y no teniendo las funciones de contradecir la Constitución. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no tienen facultades de interpretar normas expresas. La ley del organismo judicial es clara en indicar que la ley se va a interpretar conforme al sentido real de las palabras. No así hacer interpretaciones. Si una norma establece el 14 de enero se va a tomar posesión el presidente constitucional, ninguna Corte de Constitucionalidad, ningún magistrado, ni ninguna acción constitucional puede venir a contradecir un plazo constitucional, un plazo expreso, una facultad expresa. De esa misma forma, haciendo una analogía, no podía la Corte de Constitucionalidad contradecir lo que claramente establece la Constitución, pero lo hicieron y por eso se planteó la querella. En este sentido también establece el artículo 149 de la Constitución: Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. El artículo 149 de la Constitución, como mencioné, es claro en indicar que las relaciones entre estados no se va a usar el Código Civil, no se va a usar la Constitución, sino que se va a utilizar el derecho internacional para regularlo. En ese sentido, no hicieron así los magistrados y lo que realizaron fue una vulneración a la Constitución, porque
el acto reclamado de ese amparo contenía una comunicación de un acto diplomático que trasciende al ámbito internacional entre el Estado de Guatemala y el Reino de Suecia, con efectos jurídicos internacionales, por ser una decisión del jefe de Estado de Guatemala vinculante a otro Estado, tema sin discusión que es de política exterior. En ese orden de ideas, la política exterior y cualquier acción de inconformidad con esta tendría que ventilarse por el Reino de Suecia en una corte con jurisdicción y competencia internacional, no en la Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, vemos cómo magistrados de la Corte de Constitucionalidad, deliberadamente, de una forma ilegítima, ilegal y contraria a derecho, vulneran la Constitución e incurren en el delito de prevaricato. El artículo 462 del Código Penal establece: el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Los señores magistrados, al dictar una resolución que contiene una injerencia directa en funciones exclusivas del presidente, incurrieron en este delito. Y esto es importante recalcar, que no es un criterio solamente de la Asociación Dignatarios de la Nación. Este es un criterio que dentro de la Corte de Constitucionalidad, integrada por 5 magistrados, 2 magistrados votaron disidente. 2 magistrados de esa misma Corte, que son la licenciada Dina Josefina Ochoa Escrivá y el licenciado Neftalí Aldana, hicieron un voto disidente y razonaron con el mismo criterio que estamos fundamentando la querella. Este fundamento es un fundamento apegado a derecho, sin tintes políticos ni para beneficiar intereses personales o políticos, sino que es claro. Y me permito leer textualmente un párrafo, una breve reseña del voto razonado de la licenciada Dina Josefina Ochoa Escrivá. Es mi criterio judicial que los asuntos de carácter diplomático deben de ser resueltos de buena fe por los estados involucrados. Esto no es más que atender al principio de pacta sunt servanda. Así considero que medidas vigentes durante el estado de prevención, válido del 16 al 30 de abril. Se limita la celebración de reuniones públicas o privadas al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos. Se exhorta al uso de plataformas virtuales. Las autoridades están facultadas para disolver reuniones o manifestaciones públicas que limiten la libre locomoción o que se efectúen sin las medidas sanitarias necesarias. Las fuerzas de seguridad, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, podrán exigir a quienes viajen en el territorio de la República de Guatemala la declaración y documentos de itinerario a seguir. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el espacio o lugar público, establecimientos estatales o públicos, espacios públicos o lugares privados abiertos al público, lugares privados de servicios de acceso restringido y de cualquier clase de transporte o tránsito. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones penales y administrativas que correspondan. Distanciamiento social de al menos 1.5 metros. Lavado frecuente e higiene de manos. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas de lunes a domingo de las 18 horas del día que concluye a las 6 horas de la mañana del día siguiente, en establecimientos comerciales, cualquiera que sea su categoría, y en la vía pública. Se prohíbe el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas de lunes a domingo de las 20 horas del día que concluye a las 6 horas de la mañana del día siguiente. Gobierno de Guatemala.
Quórum reducido. Si dentro del hemiciclo parlamentario está presente el presidente del Congreso de la República, 2 secretarios de la Junta Directiva y 1/4 parte del total de diputados que integran el Congreso, entonces hay quórum reducido. Con este quórum solamente se puede discutir, aprobar y modificar el orden del día de la sesión que se celebra, dar lectura al acta de la sesión anterior y aprobarla, conocer el despacho calificado y el orden del día para la siguiente sesión, así como conocer iniciativas de ley. La Constitución Política de la República de Guatemala es de clase mixta, ya que puede ser reformada una parte por el Congreso de la República y otra por la Asamblea Nacional Constituyente. La parte dogmática, que se refiere a los derechos humanos, solamente puede ser reformada por una Asamblea Nacional Constituyente. Otras reformas puede realizarlas el Congreso y algunas veces someterlas a consulta popular. Hay artículos que no pueden reformarse, como lo son el 140, 141, 186 y 187. Conoce tu Constitución. Vívela. Ámala. Respétala. Congreso de la República. Postales de Guatemala. La Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santiago de Guatemala, también conocida como la Catedral Metropolitana, es una catedral ubicada en la ciudad de Guatemala, capital de Guatemala. Es la iglesia madre de la Arquidiócesis de Guatemala. Anteriormente fue llamada Catedral Primada de Centroamérica, por ser la única metropolitana del Istmo, incluso al iniciar el siglo XX. Está localizada frente al costado este de la Plaza Mayor en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. El edificio fue construido entre 1782 y 1815. Las torres fueron completadas en 1867. Tiene elementos propios del neoclásico. Canal 9, Congreso de la República. Nuestra historia ha sido construida sobre las bases de naciones legendarias. Lo que hoy somos o hacemos se fundamenta en siglos de tradición y convivencia. Aprendimos lo que nuestros abuelos aprendieron también de sus ancestros. Somos el maíz en el comal, el baile al sonido del tambor, la nostalgia al toque de marimba, el machete cortando la milpa o el remedio extraído de las hierbas. Somos Guatemala, nación pluricultural, multiétnica y plurilingüe. Congreso de la República. Si tiene que salir y trasladarse en bus, si tiene que estar en el mismo lugar por varias horas, si tiene muchas cosas que hacer y cree que el tiempo no le alcanza. Sino al ejecutar esta resolución y causar efectos de impedir que se surtiera efectos la declaración de non grato del embajador del Reino de Suecia, se limitó la función exclusiva del presidente de la República, provocando también con esto el delito de abuso de autoridad regulado por el artículo 418 del Código Penal, que indica: comete el delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallara especialmente previsto en las disposiciones de este código. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Constituye un abuso de autoridad por parte de los querellados el hecho de aprovecharse de su cargo. Entonces tenemos la diferencia: prevaricato por dictar a través de el uso de una función, dictaron una resolución contraria a la ley. Posteriormente se incurre
en el delito de resoluciones violatorias a la Constitución porque por medio de la decisión de otorgar el amparo provisional contradijeron o vulneraron las facultades exclusivas consagradas en la Constitución Política de la República, en donde se le faculta al presidente a manejar la política exterior y decidir qué embajador se va o se queda de Guatemala. Además, incurrieron en el delito de violación a la Constitución porque por medio de esa resolución de amparo provisional, al momento de ejecutarse, limitaron las funciones exclusivas del presidente de la República. Y además, el artículo 423 del Código Penal establece que las resoluciones violatorias a la Constitución son cuando el funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República o a sabiendas ejecutare órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro funcionario o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento se incumpliere será sancionado con prisión de 1 a 2 años, multa de 200 a 2,000 quetzales. Es decir, al dictar una resolución violentando la Carta Magna, constituye una resolución contraria y violatoria a la Constitución sin discusión alguna. La transgresión es directa a una disposición expresa de la Constitución. No es lo mismo decir se vulneró la Constitución con la interpretación de cierta normativa a decir hay una norma que dice que se tiene que hacer esto y los magistrados interpretaron que no. Entonces, es muy distinto porque en este caso, al existir una norma expresa y al haber ordenado lo contrario, es clara la que se incurre en este ilícito penal. Por lo tanto, el único que puede solicitar el retiro o expulsión de los agentes diplomáticos según el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es, cito textualmente, el Estado receptor podrá en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona. Como vemos, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es específica y exacta y expresa al indicar que basta con la sola instrucción del jefe de Estado y le diga, mire, por favor, me retira a su embajador y el Estado acreditante retirará. No dice, lo va a analizar, lo va a pensar, va a plantear un amparo, no dice eso. Es clara la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y dice que el presidente lo pide y el Estado acreditante lo retira y punto. Y además es una materia de derecho internacional público que no se discute en los tribunales internos. Si no tuviéramos el desfile de acciones en contra de diplomáticos en los tribunales de justicia. En ese sentido, como vemos, tenemos una clara expresión sustentada no solamente con el dicho de la asociación, sino con los votos razonados de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con la más alta investidura de las más altas cortes del país. 2 dijeron que estaba mal, 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, uno de los organismos de Estado, de los 3 poderes del Estado, uno se manifestó diciendo que también estaban violando la Constitución y además el propio derecho internacional de los tratados es claro al definir de forma expresa las relaciones diplomáticas. En ese sentido, la Asociación Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente, en cumplimiento de las obligaciones determinadas por un acuerdo de la Asamblea Nacional, por un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde les manda a defender la Constitución,
ratifica en todos sus puntos y expresados en esta audiencia y en el escrito de interposición de la querella, ratifica que los hechos punibles que se le atribuyen a los querellados José Francisco de Mata Vela y Gloria Patricia Porras Escobar son los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad. El Código Penal establece que una acción puede constituir varios ilícitos cuando se vulneren distintos bienes jurídicos tutelados. De esa cuenta, señalamos, en claro respeto al Código Penal, estas violaciones a la Constitución. En virtud de que, como lo mencionamos en la querella presentada, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emitieron la resolución 29 de mayo del 2018 dentro de los expedientes acumulados 2198-2018 y 2201-2018, otorgando un amparo provisional a favor de la Fundación Mirna Mac y de Alfonso Carrillo Marroquín a favor del embajador del Reino de Suecia. Es decir, al haber incurrido en estas acciones que calificamos provisionalmente como lo hemos definido, pero esto no podrá tener injerencia en la investigación que pueda practicar el Ministerio Público, donde si lo considerare el Ministerio Público podrá ampliar el catálogo de delitos contenidos. El grado de ejecución consideramos que fue consumado toda vez que fue dictada la resolución y ejecutada. Además, consideramos que existen agravantes de las contenidas en el artículo 27, numeral 12 del Código Penal. En ese sentido, también quiero hacer mención de lo que establece el artículo 17 de la ley en materia de antejuicio, en donde se establece la función de la comisión pesquisidora. La comisión pesquisidora deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia, porque esa va a ser función del juez, porque son los jueces en sentencia quienes van a dictar se absuelve o se condena a la persona. La única función de la comisión, según la ley en materia de antejuicio… Disculpe por el orden, pero la comisión sabe qué tiene que hacer, ¿o yo? Disculpe. O sea, no me está diciendo qué tiene que hacer la comisión sabe su trabajo. Usted haga su denuncia y nada más. Gracias. Sí, muchas gracias. Por… Pedí para la palabra por alguna forma. De ruego, pues, léalo rapidito lo que tiene que leer, pero sí, la comisión conoce su trabajo, no tenga pena, lo vamos a hacer lo mejor que podamos. De igual forma, tendrían que haber conocido sus funciones los magistrados y vemos que están querellados por vulnerar sus funciones. En ese sentido, el artículo 17 establece que la función de la comisión no es determinar ni la culpabilidad ni la inocencia de los imputados, sino que únicamente se limitará a establecer la participación. En los hechos señalados en la querella de la Asociación Dignatarios de la Nación, claramente se establece la participación. ¿Por qué? Porque este hecho es un hecho de ejercicio en sus funciones por parte de los magistrados. Entonces, basta con la simple existencia de la resolución y el efecto que causó para poder establecer la participación de los magistrados que están siendo querellados, que como lo manifesté, no son todos, son solo, en ese momento eran 3, uno falleció y ahora solo son 2. En ese sentido, como medios de prueba, claramente fueron individualizados al momento de plantear el antejuicio los siguientes: copia legalizada del acta notarial faccionada, en donde se acredita la representación legal del interponente de la acción, y
del acta número 17-2018, que están contenidas en el antejuicio, y como siendo parte de esta exposición y de la querella que se está rectificando, en la literal C se establece una copia que se ofreció como prueba, la copia de la resolución delictiva de fecha 29 de mayo del 2018. En ese sentido, consideramos a criterio jurídico y legal aplicable en este caso para establecer la participación es suficiente con la existencia de esta resolución, así también con la existencia del voto razonado y de las sentencias establecidas en la literal E, F y G. Es decir, conforme lo establecen las facultades que regula la ley en materia de antejuicio, literal G, consideramos que la querella está suficientemente fundamentada y se cumple con lo establecido de probar la participación de los querellados porque emitieron y ejecutaron el acto ilícito. En ese sentido, consideramos que se debe de admitir para su trámite la presente argumentación y además con fundamento se tenga por ratificada ante la comisión pesquisidora con base a los fundamentos expuestos y expresados en esta audiencia que se nos brindó por los delitos cometidos por los querellados José Francisco de Mata Vela y Gloria Patricia Porras Escobar, a quienes se les denuncia por los delitos de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad, como autores de los delitos descritos y ampliamente expuestos en esta argumentación. Se tome nota del auxilio profesional, en este caso, abogada Suásica Amanda Santizo Calderón, así como el lugar que se señaló, que es la sede de la asociación para recibir notificaciones. Y además, en cuanto a las diligencias que, como lo establece la ley de antejuicio, las partes, ¿verdad? Las partes podrán proponer las diligencias de investigación, pues claramente se han ofrecido medios de prueba que pueden ser requeridos, las certificaciones correspondientes a la Corte de Constitucionalidad y a la Corte Suprema de Justicia, como fue ofrecido. Una vez se haya declarado en esta comisión las diligencias que se van a realizar y se hayan obtenido las mismas, solicitamos que se brinde el informe a la comisión y que la comisión pesquisidora, al igual que como lo hizo el organismo judicial encargado de administrar justicia, que es la Corte Suprema de Justicia, establezca la efectiva existencia y veracidad de los hechos denunciados que puedan integrar una actividad que por su naturaleza deben ser conocidos por un juez penal por la probable participación de los funcionarios denunciados en los hechos querellados. En ese sentido, solicitamos también que la comisión pesquisidora recomiende al Pleno del Congreso de la República declarar con lugar las diligencias de antejuicio promovidas contra los querellados José Francisco de Mata Vela y Gloria Patricia Porras Escobar, que el Pleno del Congreso de la República declare con lugar las diligencias de antejuicio contra los querellados José Francisco de Mata Vela y Gloria Patricia Porras Escobar. Fundamentamos nuestra petición en lo que establecen las normas que fueron descritas en la interposición de la querella correspondiente, además de las citadas en esta exposición jurídica que se ha realizado, y también lo que para los efectos correspondientes establece la ley en el artículo 17 en sus incisos correspondientes de la ley en materia de antejuicio. Solicito que se tome nota y que se continúe con las fases procesales correspondientes y si ya no es necesaria nuestra participación o presencia en esta comisión, nos permitan retirarlos. Muchas gracias. No, gracias. Ha sido ratificada como establece la ley y la denuncia. No sé si Willy querés agregar algo relacionado con la ratificación de la denuncia o es suficiente. La tenemos por escrito también. Entonces, como si hubiera alguna pregunta del diputado relacionada con la ratificación, entonces
tener la palabra, si no te tendré que llamar al orden, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Para enderezar un trámite legal y previo a que ustedes se retiren, licenciado Guillermo Pellecer, con fecha 12 de abril de este año, recibimos una copia con referente a su oficio 09-2021-04 GJPSC, en la cual usted presenta una recusación al diputado presidente de la comisión. Perdone, quiero hacer una pregunta, señor presidente. Usted como presidente tiene que respetar a un miembro de la comisión. Solo quisiera, señor licenciado Guillermo Pellecer, ¿ratifica usted esa recusación para que nosotros procedamos a presentársela al Pleno del Congreso y que sea el Pleno el que tome esa decisión? Es correcto. Como abogada auxiliante ratificamos la recusación realizada en contra del diputado Mario Taracena, quien ha abusado de su cargo, y estamos analizando plantear unas acciones en contra de él por abuso de autoridad, quien emitió oficios fuera de la ley y requirió informes sin contar con los votos de esta comisión. Muchas gracias. Yo les agradezco por esta respuesta y luego haré una petición a los miembros de la comisión para que sea resuelta esta solicitud. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle su atención. Usted acaba de ver una transmisión en vivo desde el Congreso de la República.